La iniciación es la entrada en el camino iniciático, que nos lleva a la autorrealización íntima del ser. Es algo muy íntimo del alma. El yo no recibe iniciaciones. Aquellos que dicen, yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tantos y tantos grados, son mentirosos y farsantes, porque el yo no recibe iniciaciones ni grados. Existen 9 iniciaciones de misterios menores y 5 grandes iniciaciones de misterios mayores. Todas las iniciaciones y grados que confieren muchas escuelas del mundo físico realmente no tienen ningún valor en los mundos superiores. Huyamos de aquellos que venden iniciaciones. El discípulo puede subir las 9 arcadas, atravesar todas las 9 iniciaciones de misterios menores sin haber trabajado con el arcano AZF, pero es imposible entrar en los misterios mayores sin el gran arcano. La iniciación es producto de un largo camino recorrido en aras del despertar. El iniciado verdadero obedece a los mandatos de su ser interior profundo y su vida está dedicada a la autorrealización del ser. La vida es la escuela donde se adquieren las facultades necesarias para la iniciación, pues la iniciación es la vida misma. La iniciación está desprovista del intelecto, de los apegos a los bienes materiales y de la autoadoración y el orgullo. Para llegar a la iniciación hay que querer morir en sí mismos, decidirse a eliminar los errores psicológicos. En las antiguas escuelas orientales, el acto de iniciación de un discípulo en la vida espiritual se llama Diksha, y lo realizaba el maestro o gurú. Él era el único capaz de indicar cuándo puede realizarse una iniciación. En los antiguos tiempos del Egipto faraónico o de los mayas de Kukulcán, la enseñanza gnóstica estaba muy velada y los adeptos eran probados con mucho rigor. No todos los aspirantes salían victoriosos. Ahora, en estos tiempos en que la psiquis humana está degenerada, con miedos, traumas, complicaciones, excesivo orgullo y egoísmo, los maestros han establecido que las pruebas las vive el estudiante en la vida práctica, en el trabajo, el hogar, etc., y las iniciaciones se celebran en los mundos superiores. De esta manera, con la enseñanza legada por los maestros a lo largo de los siglos y develada por el maestro Samael en sus libros y conferencias, los estudiantes tenemos la gran oportunidad de prepararnos para la iniciación y entrar en el sendero iniciático. Ningún maestro, ninguna persona puede pasar las pruebas por nosotros. Debemos estar alertas y vigilantes ante cualquier circunstancia de la vida diaria para no retroceder ante nada y vencer con humildad e inteligencia. Cuando reflexionamos sobre nuestra vida y la búsqueda de la felicidad, nos damos cuenta de que es imposible alcanzarla sin esfuerzo. Es entonces cuando elegimos luchar para despertar la conciencia adormecida por el ego. En el camino iniciático se desarrollan las facultades y poderes latentes en todo ser humano. El desarrollo de los chakras hace que el mundo cambie para el iniciado. Se percibe la realidad más objetivamente y se vive la vida como una experiencia real y consciente. Subjetivo es lo que no tiene realidad. Objetivo es lo espiritual, lo real. También quedan huellas de los ritos iniciáticos en los cuentos maravillosos tradicionales. El héroe de estos relatos se corresponde con el aspirante y su lucha contra un dragón o un malvado con poderes sobrenaturales forma parte de la prueba iniciática. Si se superan las pruebas, el héroe obtiene un tesoro o la libertad de la princesa encerrada en el castillo o presa de un sueño maléfico. Esta princesa simboliza nuestra conciencia, atrapada por los errores psicológicos o yoes. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y muy pocos son los que lo hallan.
Es falso asegurar que existen muchos caminos para llegar a Dios. El Cristo solo enseñó un camino y solo señaló una puerta. El camino es solo uno, angosto, estrecho y difícil. Toda religión ha velado sus enseñanzas. Clemente de Alejandría decía que los misterios no deben ser revelados más que a un auditorio examinado de forma verbal y no mediante escritos. Los druidas transmitían sus enseñanzas solamente con la palabra. Jesús se expresaba mediante parábolas y San Mateo dijo: «No arrojéis vuestras palabras a los cerdos». Estudiemos la misteriosa Esfinge de Egipto. Ella nos habla de los 4 elementos de la naturaleza y de las 4 condiciones básicas del superhombre. La Esfinge tiene 4 aspectos relacionados con la alquimia. El fuego está representado por el león. Ese es el oro potable. El mercurio de la filosofía secreta está representado por el águila voladora. La sal está representada por las patas de toro. El agua está representada por la cabeza de hombre. El hombre debe tener las 4 características de la esfinge: las garras del león, coraje y nobleza; la tenacidad del buey; las alas del águila, estas son las alas del espíritu; y la inteligencia del hombre, representada por la cabeza de la esfinge. El maestro Samael nos explica que hay 7 santuarios de misterios, de los cuales la Rosacruz es uno de ellos. Estos santuarios están en los mundos internos. El templo de Chapultepec, en México, se halla en estado de ginas. Está metido dentro del hiperespacio. El maestro Huiracocha recibió la iniciación en este templo. Existe también el Santuario de Misterios Mayas, uno de cuyos templos está situado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. A ella pertenece el indio Nalhui Ingula y muchos otros indios iniciados. Y existe también el Santuario de Misterios del Rayo Oriental. Yo, Aún Beor, pertenezco al Santuario de Misterios Egipcios. En España, Cataluña, existe un templo maravilloso en estado de ginas. Ese es el templo de Montserrat. Ahí viven los caballeros del Santo Grial, maestros de la Gran Logia Blanca. En ese templo está guardado el Santo Grial. Ese es el cáliz de plata en que bebió Jesús, el Cristo, el vino de la última cena. El castillo de Montsalvat, en el cual está el templo, y parte de la montaña de Montserrat entraron en estado de ginas, se ocultaron de la vista de los profanos. Hoy día las personas que quieren alcanzar la auténtica iniciación espiritual deben estudiar en escuelas de regeneración. Hay 4 clases de escuelas espirituales. Las que enseñan a fabricar alma. El ser humano actualmente solo tiene encarnado una fracción del alma, es nuestra esencia. Estas escuelas enseñan a despertarla y a disolver el ego. Estas son las 2 claves principales para fabricar alma. Escuelas que enseñan a fabricar alma y espíritu, llamadas también escuelas de regeneración. Además de enseñar a despertar conciencia y a disolver el ego, enseñan los misterios del Gran Arcano, del Maituna, y enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad.
En el pasado existieron grandes escuelas de regeneración. Recordemos los misterios órficos y los de Eleusis, en Grecia, los misterios egipcios y en América los misterios aztecas, incas y mayas. Hoy día el Instituto Gnóstico de Antropología difunde el conocimiento regenerador de manera sencilla y didáctica, para que los estudiantes puedan entrar en el camino iniciático y regresar a su ser interior profundo. Escuelas que sirven de kinder enseñan las primeras nociones de la sabiduría oculta. Estas escuelas son útiles. Lo malo es quedarse en ellas toda la vida, porque no avanzamos espiritualmente. En ellas encontramos millares de teorías, mientras unas le dicen al estudiante que tal cosa es blanca, otra le dicen que es negra, etcétera, etcétera. Escuelas de magia negra son las que fortalecen el ego y quieren llegar al espíritu sin disolver el yo. De una manera sutil y a veces de forma clara, se pronuncian contra el tantrismo blanco y provocan la degeneración de sus estudiantes, haciéndoles creer que va muy bien. El abismo está lleno de gentes de muy buenas intenciones. La preparación iniciática es muy rigurosa. Los aspirantes deben vivir alerta y vigilantes como el vigía en época de guerra. Limpiad vuestras mentes. No os dejéis deslumbrar y engañar por el intelectualismo, ni por las personalidades brillantes. El intelectualismo produce orgullo, fanatismo y miedo. Buscad la comprensión para actuar con sabiduría. El que entra en la senda iniciática debe ser ante todo un ciudadano ejemplar, buen padre de familia, buena esposa, un hijo ejemplar, etc. Vestirse decorosamente, no por orgullo o vanidad, sino sencillamente por respeto al prójimo. El que no sabe cumplir con sus deberes de ciudadano no puede andar el camino de los grandes misterios. Hay quienes toman dinero ajeno, dizque para hacer buenas obras. Hay quienes critican al que trabaja porque todo es vanidad, etc. Y así es como los aspirantes se cierran a ellos mismos el camino que conduce a los grandes misterios. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. En las escuelas espiritualistas se habla mal de los demás y se discute como loros. Eso no está correcto. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie porque nadie es perfecto. Ya lo dejó dicho el Cristo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros no tenemos derecho a criticar los defectos ajenos. La murmuración y la calumnia han llenado al mundo de dolor y amargura. La calumnia es peor que el robo. Nosotros debemos siempre dar respetuosamente nuestro concepto y dejar a nuestro interlocutor la libertad para aceptarlo o rechazarlo. Cada cual es libre de pensar como quiera. Coaccionar la mente ajena es un delito. Necesitamos tener mente de niños, simple y pura, para poder entrar en los misterios mayores. Los grandes maestros tienen mente de niño. El intelectual, por falta de un punto o una coma, pierde todo el sentido de una frase. El gnóstico intuitivo, con una sola letra, entiende. Otro peligro que asalta a los aspirantes al camino es la envidia. Aquellos que se llenan de envidia por el progreso de los demás se convierten en personas traicioneras. Debemos hacer una lista de nuestros defectos y dedicarle un tiempo a cada uno para eliminarlos. Las circunstancias de la vida práctica nos marcan el orden en la eliminación. Por eso debemos afrontar la vida con sencillez, humildad y trabajo interior para eliminar los defectos y seguir en el camino.